Muy buenos días para todos y todas las personas que se conectan a este espacio. En nombre del Ministerio de Cultura le damos la bienvenida a esta conversación en la que abordaremos el tema Año de la Libertad, 170 años de la abolición de la esclavitud. Soy José Camilo Pimienta Arizmendi, asesor de la Dirección de Poblaciones del Ministerio de Cultura, y es un gusto poderlos acompañar en este espacio y en esta mañana como hospedador. Este evento se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y a su vez en la conmemoración del Año de la Libertad por parte del Ministerio de Cultura de Colombia, con el que el Ministerio ha venido trabajando en la generación de contenidos y acciones estructurales para la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera, que generan transformaciones de imaginarios, que aportan al cierre de brechas y permiten la reflexión acerca de este capítulo determinante en la historia de nuestra nación. Asimismo, pretendemos visibilizar los aportes y promover el reconocimiento de la población en procesos de fortalecimiento de identidad y diversidad cultural del país. Como ya les decía, hoy nos reúne un tema y bien importante, Año de la Libertad, 170 años de la abolición de la esclavitud. Hoy contamos con dos grandes invitados, dos grandes referentes, y es así como nos acompaña el director de poblaciones de la dirección eh, el director de poblaciones del Ministerio de Cultura, el doctor Luis Alberto Sevillano Boya, y la maestra Marisabel Mena. El doctor Luis Alberto Sevillano, magíster en gobierno de la Universidad ICESI, becario del Banco Interamericano de Desarrollo, especialista en gerencia social e ingeniero electrónico egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, becario para la Escuela de Economía del Pacífico, programa básico y ejecutivo de la Universidad de los Andes, diplomado en programa Empowerment y habilidades gerenciales de liderazgo de la Universidad Benito Juárez de Puebla, México. Miembro de la Red Mundial PM4R, gestión de proyectos de desarrollos por resultados. Actualmente, como lo había mencionado, es el director de poblaciones del Ministerio de Cultura. Fue gerente senior de Patrimonio y Diversidad Cultural en la Agencia para las Migraciones OIM, que hace parte del Sistema de Naciones Unidas. Director de posgrado, especialización en gerencia social de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y profesor universitario de posgrado. Ha obtenido importantes reconocimientos, como la Medalla al Mérito Cívico, entregada por la Alcaldía de Santiago de Cali, debido al aporte realizado a las políticas sociales desde la cultura en la ciudad, y es asesor de la Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali. Es director del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, Festival Mundial de la Salsa y Salsódromo. Es así como le damos una bienvenida a Luis Alberto. Bueno, José, muchas gracias. Muchas gracias además por encontrar esa hoja de vida que no sabía que existía. Muchas gracias a todos y a todas los que están aquí el día de hoy. Muchas gracias por vernos y porque hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, importantísimo acerca de este año, el año de la libertad. Y yo sé que usted ya la va a presentar, pero yo como desde el corazón tengo que saludarla primero, pues le doy también el agradecimiento poderoso a mi muy querida Marisabel Mena, un referente para las historiadoras y sobre todo para el trabajo de presentar la historia distinta, la que no se ha contado, la que se ha preocupado por los niños y las niñas en este país, los niños y las niñas negras y negros en este país. Entonces, pues nada, un saludo de corazón y bueno, usted la presentará, pero yo quería primero adelantarme. Claro que sí, Luis, y también nos acompaña una excelsa en el tema, como es la profesora Marisabel Mena, un perfil bien interesante, licenciada en Historia por la Universidad del Valle, magíster en Investigación Social interdisciplinaria por la Universidad Distrital Francisco de José de Caldas, doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Durante el año 2017 fue galardonada con el grado de honoris causa en Cultura de Paz. En materia universitaria, imparte cátedras sobre derechos humanos y racismos en varias universidades del país. Columnista de La Silla Vacía, es miembro fundadora del evento de África en la escuela desde el 2007 hasta la actualidad, cosa que nos enorgullece mencionar. Así
asiste en calidad de experta en temas afrodescendientes a la consolidación de la estrategia para la primera infancia con las instituciones gubernamentales del sistema de bienestar familiar. Fue parte del equipo que diseñó los lineamientos para el Ministerio de Educación Nacional en materia de estudios afrocolombianos. Diseñó el módulo de la historia de África para el Ministerio de Cultura. Es activista por los derechos de la infancia, de la negritud, a quienes dedica la mayor parte de sus producciones, entre las que se destacan la ilustración de África, los africanos y las africanías en los contextos escolares de ciencias sociales. Licenciada en Historia por la Universidad del Valle, doctoranda actualmente en Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Y actualmente también como coordinadora del Grupo de África en la Escuela. Así que un saludo para usted, maestra, y un gusto poderla tener en este espacio. Feliz, feliz de encontrarnos. Gracias por esa presentación tan generosa, tan abundante. Uno a veces cuando escucha esto dice, wow, el tiempo ha pasado. De verdad que ha pasado. Mil gracias por la invitación. Gracias, Luis Alberto. Gracias, compañero José. Y bueno, aquí dispuestos a conversarnos. Muchas gracias. Un honor tenerla en el espacio, maestra. Y bueno, como el tema que nos convoca, vamos a entrar un poco en materia y vamos a tener alrededor de 6 preguntas, especies de un conversatorio donde vamos a interlocutar y poder conversar amenamente sobre el tema. Y nuestra primera pregunta para el señor director Luis Alberto Sevillano, ¿qué es y por qué se conmemora el Año de la Libertad desde el Ministerio de Cultura? Bueno, de nuevo, saludos muy especiales, pero el Año de la Libertad tiene un propósito inmenso y es que este año 2021 es un año realmente muy significativo. Tenemos 3 grandes fechas que tienen justamente digamos, unos periodos que uno ya puede pensar cumplidos y evaluaciones. El 2021 cumplimos 200 años desde de la ley de manumisión, de la libertad de vientres, cumplimos 30 años de la Constitución Política del 91 que reconoce a las comunidades étnicas como ciudadanos y como actores principales en el país, cosa realmente impresionante que apenas hace tan poco tiempo, pero que también se conmemoran los 170 años de abolición de la esclavización en Colombia o la abolición de la esclavitud, como decía el decreto realmente. Entonces, el Año de la Libertad es justamente ese momento en donde estamos haciendo una pausa en el país. Para que reflexionemos acerca de los aportes de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la construcción de esta nación. En una construcción de una nación que no la han hecho algunos, la hemos hecho entre todos, desde los diferentes roles, desde las diferentes posibilidades e incluso desde las diferentes acciones y consecuencias que han tenido las diferentes poblaciones y comunidades. Este país no se hubiese podido construir sin esa mano de obra fuerte, secuestrada, maltratada y esclavizada, como fueron como la mano de obra de descendientes africanos o africanos como tal que tuvieron sus descendientes y aquí construyeron diferentes territorios y sociedades posibles. Este país lo han construido las mujeres con luchas incansables durante todo este periodo de tiempo. Este país lo hemos construido las comunidades y los pueblos indígenas, pero el Año de la Libertad nos invita a reflexionar y a decir, la población negra, afrocolombiana, racial y palenquera en este país ha tenido un papel protagónico desde todos sus roles, incluso desde los roles que muchas veces no fueron calificados con gran preponderancia en la historia. Y decirles que eso nos va a permitir contar la historia también vista desde los propios hitos y gestas de los pueblos negros. También contar la historia desde cómo estos pueblos, con todo en contra, digo yo, pudieron lograr tener procesos libertarios, pero además pudieron lograr construir sociedades que hoy son fuertemente sostenibles en el país, pero que además en algún momento realmente fueron poblados de mucho emprendimiento, de mucho empuje y de mucho aporte a la nación colombiana. Entonces, hoy lo que estamos invitando justamente es reflexionemos sobre el aporte de las comunidades negras, afrocolombianas, raciales palenqueras, un aporte importante, un aporte protagónico, un aporte que le permita a los jóvenes, a los niños y a las niñas negras, afrocolombianas, raciales y palenqueras decirse realmente en nuestros pueblos han sido
muy generosos al entregar no solamente su vida y sus conocimientos, sino aún incluso su sufrimiento para la construcción de esta nación. Gracias, Luis, por esas palabras que permiten justamente reflexionar sobre cómo ha sido ese trasegar de los pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros durante estos últimos años y justamente en este año poder conmemorar el año de la libertad. ¿Sí? Detrás de todo ello también hay un proceso libertario que ha permitido generar unos hitos en la historia, que han permitido generar unas conciencias y unas reflexiones a partir de todo lo que acabaste de mencionar. Y aprovecho para enlazar con la maestra Marisabel y hacerle una pregunta que está en la línea de ¿qué son esos sitios de conciencia y de memoria afrodescendiente que han permitido instaurar unos hitos tanto a nivel internacional y local? Y por supuesto, ¿cuál es la importancia de ellos para la historia que hoy en día ha sido contada por las comunidades, pero también vista desde otras aristas? Maestra, tenga usted la palabra y la generosidad de contarnos a las personas que se conectan en estos momentos esta respuesta. Bueno, muchas gracias nuevamente. Luis hizo un panorama que es muy importante para tener en cuenta porque el ministerio se lanza, digamos, en una agenda ambiciosa de conmemoración de los 170 años de abolición de la esclavitud. Y para nadie es un secreto que la cultura de la negación ha sido implacable con las comunidades negras. Ha sido implacable porque ha sido también una estrategia de no nombrar y de no decir que hubo una población que construyó esta nación ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, que si hoy existe en la parte de Cartagena amurallada, eso lo hizo la comunidad negra. Esos son temas que al país le cuestan todavía mucho reconocer. Y yo creo que ese panorama que tú has puesto de la necesidad de no olvidar y de reconocer todos los aportes que esta comunidad ha hecho van en la vía de la creación, de la conservación y de la visibilidad de los centros de memoria. ¿Qué son los centros de memoria? Esos lugares estratégicos que dan cuenta, que testimonian, que dicen, aquí pasó. La Ceiba de la Memoria, la ciudad amurallada, Villa del Rosario en Cúcuta, Novita en el Chocó, todos estos sitios que nos dan razón de qué fue lo que pasó en estas circunstancias coloniales, pero también en la entrada de la República. Los vasos comunicantes que nos permiten estos sitios de memoria, de conciencia, además, que no pueden ser solamente unos monumentos o unos símbolos, sino que están llenos de historia y por lo tanto están llenos de la naturaleza humana, que los puso allí, que los edificó, que de alguna manera hoy vuelve a sentirlos vivos y del presente. Cuando todos aquí conocemos, seguramente la audiencia conoce a nuestro gran literato Manuel Zapata Olivella. Cuando Manuel Zapata va a resolver un pocotón de cosas que tiene en salmuera, en la escritura de Shango el Gran Putas, se va a África y está en la isla de Gorée, conectándose de manera directa con los ancestros. Ahí hay un sitio de conciencia de la memoria que no puede faltar en la conmemoración de los 170 años, ¿sí? Cuando Manuel Zapata siente a sus ancestros, siente a la gente encadenada, siente el dolor de la partida de África, pero también siente el renacimiento, como esta tarea nos tocaba hacer. Y vamos a intentar comprenderla en toda su magnitud para que nosotros tengamos muy claro cuál es la agenda en el presente.
Sí, entonces Zapato y Bella en La hija de Junín lo que nos dice es, no nos podemos olvidar que este es uno de los sitios más importantes de la conciencia de la trata, de la esclavitud, pero también del Renacimiento y de la gran epopeya africana que van a escribir nosotros los herederos de la diáspora. Así que creo que nominar esos sitios, Cartagena, las calles, nominar la calle de los esclavos en Tunja, nominar los archivos, las bibliotecas, los nombres de las escuelas, esos son sitios de memoria que definitivamente no podemos abdicar a que se cuente desde allí la perspectiva de una historia más completa e integral sobre la población negra. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora Marisabel, por esas respuestas muy contundentes, y es también poder mencionar que se pasa de simplemente un monumento, unos espacios físicos, a poder conocer el trasegar y la historia que hay detrás, las vivencias y, por supuesto, poderlas poner en el escenario para que sean reconocidas y reconstruidas en su historia, y repensadas, la importancia que tienen también para las mismas poblaciones que hoy habitamos el territorio. Y justamente quiero preguntarle al señor director Luis Alberto Sevillano, ¿cómo estos sitios de conciencia y de memoria afrodescendiente en el país logran esa articulación o ese más en el marco del Año de la Libertad? ¿Cómo desde el Ministerio de Cultura se logra también articular, apoyar y llevar a cabo este tipo de articulaciones? Pues claramente los sitios de memoria y conciencia afro nos invitan, ¿cierto?, a reconocer que en esos espacios sucedieron cosas muy importantes y poderosas en el marco de la trata, de las construcciones nuevas, de las luchas, de las gestas, de los logros. Pero en Colombia tenemos 7 sitios de los cuales apenas UNESCO nos había reconocido, porque fue el ejercicio que hicimos a Cartagena como un sitio de memoria y conciencia. Teníamos una deuda real de reconocer los 6 sitios que nos hacen falta, de reconocer, como lo decía nuestra querida Marisabel, Villa del Rosario, San José de Uré, Novita, Quibdó, el norte del Cauca, Palenque en San Basilio, el Palenque de San Basilio. Entonces, esos 6 sitios, el Año de la Libertad, justamente parte de sus actividades es hacer todo el trámite que ya lo hemos hecho, para que UNESCO los reconozca completamente esos 6 sitios faltantes y con ese reconocimiento de los 7 sitios poder tener una gran red de sitios de memoria y conciencia afro. ¿Qué aspiramos con los sitios de memoria y conciencia afro? Pues que tengamos la oportunidad no solamente de reconocer que existen esos sitios, que ahí están, que tienen un significado y una significancia para los pueblos negros, sino que también se puedan estimular desarrollos en el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones que viven en esos espacios como tal, ¿cierto? Que se generen estudios de profundización histórica para que además esa historia sea incorporada a la educación pública y privada en esos sitios, que en los territorios en Novita la gente conozca la importancia, que en Villa del Rosario, que uno de entrada pensaría no es un pueblo o un territorio importante de presencia de población afrodescendiente, también lo reconozca como tal. Pero además de eso, poder estimular algo que hoy es una megatendencia a nivel mundial y es el turismo cultural. Hoy el turismo de playa, mar, pues es un turismo que en general está agotado por los principales circuladores de turismo como tal, y hoy el turismo cultural, histórico y ecológico es una megatendencia en el mundo. Y la circulación interna en el turismo local también es importante. Es una oferta más que tenemos para el turismo, pero es una oferta más para poder reconocer y mejorar las distintas condiciones de vida de las poblaciones en esos espacios que permitan generar políticas reconociendo, aceptando, incorporando, pero intentando generar los desarrollos que el país le ha dejado ingratamente a estos territorios, pero que creo que hoy con la manifestación de los sitios de memoria y conciencia afro puede encontrar una oportunidad. Gracias, señor director, y reafirmo y recalco oportunidades de generar desarrollo, oportunidades de resiliencia, oportunidades de crecer y de seguir contando la historia y resignificando. Vivencias y sentires son las que están alrededor de toda la historia que hoy se conmemora y que nos embarga muchas veces de tristezas, pero también de alegría, porque sabemos que ha habido
en este trasegar muchos aportes y muchas cosas positivas. Aprovecho también la oportunidad para extenderle a la profesora Marisabel, desde su formación como historiadora, ¿cuáles considera que han sido los aportes o legados de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para la construcción de este país, para la construcción de nación, y que hoy en día logran cimentar y solidificar esta nación colombiana? Pues permítame decir dos cosas antes de esa pregunta, que es Adelante. afortunadamente muy grande, ¿no? ¿Cuáles son los aportes de la comunidad negra a la construcción de la nación? Y yo diría es que esta nación no sería lo que es si no fuera por el aporte de la comunidad negra. Entonces esos principales aportes los puede ver donde metas la mano, el sector donde tú quieras, en la medicina, en el deporte, en la música, en la danza, en la lírica, en la reforma agraria. Mira, yo creo que este país en mora de reconocer el impulso que le da la gente negra a través de la titulación colectiva del territorio y la ganancia, digamos, que hay en términos jurídicos de que esto es una reforma agraria, y es una reforma agraria que sin necesidad de otras coerciones se ha hecho de manera política, se ha hecho de la mano de la concertación con el Estado. Así que yo pienso que por donde lo miremos, vamos a encontrar esas grandes epopeyas narradas desde la gente negra. Y allí quiero empatar dos cosas que veníamos diciendo. Eh, Primero, el país está estrenando una ley de enseñanza de la historia escolar. Y a mí me gusta mucho esa ley porque esa ley es una gigantesca oportunidad de hablar en la escuela, de hablar con los estudiantes, de hablar con los maestros y gestores culturales, de hablar con los archivos, con los museos, de la oportunidad y de la posibilidad de narrarnos de una manera más completa. Esa ley nos va a permitir, por ejemplo, que si yo soy una maestra de quinto de primaria en Cartagena, pueda ir con mis niños en el momento del área de sociales a visitar la Torre del Reloj, a visitar las negrerías en Cartagena, y que pueda explicar de una manera completa, tranquila y respetuosa qué fue lo que pasó ahí. A esos niños que serán los futuros ciudadanos y que van a tener que tomar decisiones por su país en un futuro no muy lejano. ¿Sí? Yo creo que esa ley hay que amarrarla a estos sitios de memoria y ponerle unas tareas muy concretas para que los sitios de memoria no sean solo sitios de circulación, sino un guión pedagógico que los anime a un conocimiento más profundo de qué pasó allí. Eso es uno. Y lo siguiente es que la comunidad negra ha producido una revolución educativa en este país, silenciosa, capciosa, pero tan interesante, que estamos en mora también de meter esto como un legado de la comunidad, ¿sí? A una nueva radiografía de la educación colombiana. Cuando esta comunidad le propone al país los modelos educativos y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, lo que está es haciendo, lo que está es marcando nuevos caminos pedagógicos de intervención de las comunidades. Esas propuestas se tienen que decir, y para eso está la ley, y para eso están los currículos, y para eso están instrumentos en política pública que lo permiten. Así que yo creo que todas estas aportaciones se pueden mirar a lo largo y a lo ancho del tiempo, de la historia, de la geografía y por supuesto de la cultura. Pienso que eso es una pregunta muy grande que nos daría para hablar toda la mañana de ello, pero en concreto creo que en cualquier área del saber vamos a encontrar la propuesta, el aporte, y sobre todo las ganas de construir este país de una manera diferente a partir de la lógica filosófica de la gente negra.
Incluso, y perdón, yo me meto allí porque este tema lo hemos conversado con Marisabel mucho y le puedo contar a toda la audiencia, ¿cierto? A todos los que nos ven, nos escuchan y a todas las que nos ven y nos escuchan. Y es que el país incluso se ha hecho sistemáticamente, ha ocultado esos aportes. Lo hemos conversado, por ejemplo, un ejemplo pequeñísimo, muy puntual, es que manifestamos que la alfabetización de la Colombia profunda, el país en gran medida se la debe a los maestros negros del país. Las normales de El Chocó, de Guapi, de Tumaco, de Barbacoas, fueron esos maestros y maestras negras y negros que viajaron a los llanos orientales, por ejemplo, a la alfabetización de la Colombia profunda en su momento. Alrededor de los 70s, la migración de maestros y maestras fue tan fuerte en hacia esos territorios que hoy podemos decir que la población negra, incluso generando su propia fuga de cerebros de sus propios territorios, se decidió ir a alfabetizar la Colombia profunda. Y poco se ha reconocido en el país sobre este tema. Entonces, realmente es muy poderoso y uno podría, como dice Marisabel, no bien pensar en, más que pensar en enumerar algunos ejemplos, es cojamos cada una de las categorías, metamos en cada uno de los ámbitos y ahí va a estar la presencia protagónica de los pueblos negros en la construcción del país. Perdón, Marisabel, Así, que me metí. así es, doctor Luis Alberto. En cada una de las esferas de esta sociedad vamos a encontrar aportes significativos para la construcción de nación, desde la cultura, desde las artes, desde el deporte y todas las que convergen en el espacio societal. Quiero hilar un poco también y hacerle una pregunta al señor director de Poblaciones del Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta las consideraciones, reflexiones que se han hecho en el espacio. ¿Qué aportes y aprendizajes y, por supuesto, retos dejan estos 170 años de abolición de la esclavitud en el país? ¿Qué ruta seguir? ¿Qué reflexiones nos deja? Y, por supuesto, ¿cuál va a ser ese devenir para las poblaciones en los próximos años? Bueno, yo inicialmente diría, José, que los retos son muchísimos. Los retos empezamos por el reconocimiento, por la justicia, por la búsqueda del desarrollo para las comunidades negras, afrocolombianas, raciales y palenqueras que están en todo el país. O sea, las diferencias en las diferencias sociales son inmensas, las brechas son claramente muy altas. Los indicadores son nuestros peores indicadores, son los peores indicadores del país, siguen siendo para los pueblos negros, afrocolombianos, de palenquero, y si además le hacemos interseccionalidad en mujeres, en campesinas o con orientación sexual o de género diversas, pues realmente los indicadores son muy, pero muy malos. Por lo tanto, nos queda seguir persiguiendo digamos, eso que decretó el decenio de los afrodescendientes, que es buscar la justicia, el desarrollo y el reconocimiento de los pueblos negros en el país. Pero yo puedo decirle que creo que el año de la libertad no es un punto de llegada, o sea, no es como que llegamos al año de la libertad, realmente es el punto de partida, no podríamos resolver los temas en un año, ni siquiera podemos reflexionarlos en un año. Llevamos la mitad de un decenio y tampoco los hemos reflexionado de manera adecuada, ¿cierto? Yo creo que el año de la libertad es el punto de partida para que el país entienda que ahí hay una potencialidad inmensa, que la discriminación sistemática y estructural de las personas negras, afrocolombianas, raciales o palenqueras le ha hecho perder al país competitividad. El costo de la exclusión es inmenso para este país que es diverso, multicultural y pluriétnico. Hoy nosotros podemos decir que el año de libertad generar muchos escenarios, digamos, tenemos desde debates académicos en diferentes universidades, el Museo Nacional tiene su cátedra de historia en el marco del Año de la Libertad, la Biblioteca Nacional tiene una exposición maravillosa de mujeres y libertades alrededor del Año de la Libertad, tendremos la Biblioteca del Año de la Libertad, tendremos la serie audiovisual del Año de la Libertad, bueno, productos tenemos muchos y variados en el país, pero el problema no son los productos simple y llanamente, sino es entender que estos productos y este año es el año de partida para empezar a generar cambios estructurales que mejoren las condiciones de vida de los pueblos negros, afrocolombianos, raciales y palenqueros
en todo el territorio nacional. Gracias por esa respuesta, doctor Luis Alberto. Un punto de partida para entender la potencialidad inmensa que tenemos. Repensarnos y seguir construyendo en este país, para seguir repensando y construyendo justamente esa historia que hoy hemos trasegado, pero también en aras de conseguir hechos palpables en una realidad a corto, mediana y largo plazo. Doctora Marisabel, ¿qué reflexiones o aporte en su haber considera que han dejado la evolución en estos 170 años de la esclavitud en el país? Pues mire, hay muchas situaciones y circunstancias que a uno le dicen, hay unos balances interesantes. Creo que el Ministerio de Cultura ha sido el ministerio que se ha tomado en serio y eso también es desafortunado, ¿no? Que sea el único ministerio que se ha tomado en serio los temas de abolición, los temas de cómo se conduce una nueva narrativa histórica. Es un pesar porque eso deja por fuera un pocotón de gente y de sectores que deberían estar articulados alrededor y al calor de los dictámenes del decenio y de otras oportunidades, instrumentos que tenemos. Pero eso también se convierte en una gran fortaleza para decir que, como lo señalaba Luis Alberto, esto es una oportunidad, es un punto de partida que nos tiene que permitir abrir los caminos, como el igual lo hizo cuando estos africanos fueron atrapados en las costas, cazados, capturados, traídos a América en semejantes condiciones. El Iguá marcó los caminos y dijo, es que ustedes tienen una tarea y por eso estamos nosotros hoy aquí. Así que esta conmemoración tiene que dejarnos algunos productos, unos macroproductos para que se sigan trabajando a través del tiempo. Una primera tiene que ser una reflexión ciudadana del papel del pasado en la explicación del presente. Difícilmente la nación colombiana va a entender de qué está hecha, qué la constituye a sí misma, sin entender por qué pasaron estos sectores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la Constitución que estamos conmemorando este 2021 es la Constitución que no solo origina el sistema constitucional en Colombia, sino que además empieza un camino, ¿sí? Empieza a recorrer toda una ruta de la libertad? Pero esto hay que reconocerlo en todas sus dimensiones, con todos sus claroscuros, con sus amarguitos y con sus dulces, con la posibilidad de que esta gente fuera libre a partir de los 21 años, a partir de los 18, o cuál era la discusión. ¿Por qué se discutió la ley de vientres en esta oportunidad, en este marco? ¿Qué es lo que nos hace retroceder la Constitución de 1821 y por qué tan importante en el camino de la libertad de la gente esclavizada? Ese es un macro proceso que a mi modo de ver tiene que dejarnos un legado grande como ciudadanía, un legado de esperanza a toda la colombianidad, tanto la colombianidad profunda como la que está en las grandes ciudades. Un segundo proceso que tendría que ver con cómo se lo contamos a la ciudadanía. Ya tenemos el contenido, pero ¿cómo se lo decimos? Ahí está la serie, ahí está la biblioteca y cómo seguimos haciendo esa pedagogía cotidiana de la historia, ¿sí? ¿Cómo? Y por eso tan importante los sitios de memoria, porque ellos van a permitir que no podemos olvidar, van a poder incrustar todo el tiempo que ese ciudadano pasa por ahí, sabe que allí sucedió alguna cosa y que ese espacio público de alguna manera también contiene otras historias que seguramente no están tan presentes, pero que están ahí. Sean silenciosas, sea que todavía no hablen todo lo que tienen que hablar, pero están diciendo cosas, creo que hay. Y lo otro es que esa red de sitios de memoria debería permitir unas complejidades con las comunidades cada vez más locales. Sitios de memoria. Entonces yo debería conocer y saber que así como existe Cartagena y los otros sitios de memoria en Colombia, así existe en Salvador de Bahía. Así están cerquita algunos en Perú y en Ecuador, que nos van señalando la magnitud de la presencia de la diáspora africana en América.
Así que yo creo que los macros son grandísimos y los otros también son unos desafíos tenaces. Yo quiero soñar, quiero seguir soñando, no solo que hayan cátedras en el Museo Nacional, uno de los museos más importantes de Colombia, sino que haya una sala dedicada a la comunidad negra, que podamos allí poner un barco, que podamos allí hablar de la isla de Gorée, que podamos colocar los sitios de memoria recientes también, que desafortunadamente a través del conflicto se han vuelto visibles, ¿sí? Entonces yo quiero soñar que en cada museo, que en cada archivo de este país, cuando uno entra, cuando uno lo visita, está colonizada por esta población. Así que la tarea es intensa, inmensa, y bueno, también decir que hemos hecho bastante, ¿no? Que hemos hecho bastante y todo lo que nos falta por hacer. Entonces, yo creo que las reflexiones tienen que estar puestas en términos de desafíos, ¿sí? Que hacemos pequeñas aproximaciones, pequeños aportes y cada vez que hacemos uno se nos vuelve la tarea más grande. Creo que también que de eso se trata. Claro que sí, maestra. Sueños y anhelos que de nuestros corazones se irradian para que se materialicen. Se ha trabajado, se han conseguido algunos logros, algunas gestas, pero también es importante mencionar que nos hace falta mucho por conseguir. Así que ojalá nuestros orichas nos bendigan para seguir ese camino y alcanzar esas metas que nos proponemos y que necesitan nuestros pueblos negros. Es así como, antes de cerrar el espacio, quiero enfatizar sobre algunos aspectos que han mencionado nuestros invitados para que queden en la memoria de este evento. Es así como se consolida que el punto de partida, eh, profesora Marisabel. Sí, antes de que cierres con tus panorama y con tu balance de la conversación, yo creo que hay una deuda, con Luis también lo hemos conversado muchísimo, hay una gran deuda que tenemos en este país con los niños y las niñas negras. Mire, esta deuda es muy costosa porque implica no solamente el pasado de esta comunidad, sino su presente y por supuesto su futuro. Cuando estos niños no tienen un guión que les diga cuál es el tamaño de la epopeya que su pueblo ha construido, los niños se sienten exiliados emocionalmente. Y esto hay que corregirlo, y hay que corregirlo rápido, porque estos niños están aquí, están creciendo en nuestras manos y necesitamos que cada vez vayan a esos sitios a encontrar su propia verdad, porque además es encontrarse consigo mismos. Entonces yo creo que de las cosas que sabemos y de las que no sabemos están de qué pasó con la infancia en la esclavitud. Y esto es un esfuerzo grandísimo porque a excepción de Brasil, en América Latina no hay estudios que nos ayuden a saber cómo le metemos la mano al cuello y lo tratamos, ¿sí? No evadiéndolo y no silenciándolo, sino al contrario, dándole la cara. Así que yo creo que los costos de no saber qué pasa con los niños en la colonia, qué pasa con los niños negros en el ingreso de la República, luego nos la va a cobrar en temas de autorreconocimiento. Entonces, como es una tarea que va a ser tan pesada, tan larga, tan conflictiva, creo que es el momento, los 170 años de la abolición son el momento propicio para decir, no nos hemos olvidado de ustedes. Perdónennos que no hemos hecho la tarea con la velocidad que se requiere, pero está allí en nuestra agenda, está presente en nuestro corazón y en nuestra alma. Un poco eso. Maestra, justamente esa es la deuda, y con el tema del relevo generacional, poder generar en sus memorias esas reflexiones y esa historia que ha sido también invisibilizada, poderlo dejar allí sin matices, como ha sido desde la historia tradicional, pero también desde esa otra historia que es la que nosotros contamos, desde los pueblos negros. Muchísimas gracias, maestra, por permitirnos conocer esas consideraciones y reflexiones en torno a esta temática, que por supuesto son muy válidas en el contexto actual de la sociedad colombiana. Es así como
como iba a adentrarme en las conclusiones, menciono para ir cerrando y darle las palabras a nuestros invitados posteriormente para que se despidan y puedan mencionar algo al respecto con la audiencia. Es así como el año de la libertad y la conmemoración de los 170 años de la abolición de la esclavitud se convierte en un punto de llegada, pero también de partida, para seguir trabajando por el desarrollo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país, ¿sí? Y justamente también propiciar esa reflexión en torno del papel que ha tenido la historia en la ciudadanía como un ejercicio de macro pensamiento, de repensarse, de resignificar, de narrar, y justamente narrar desde los territorios, justamente narrar para seguir construyendo país, pero con una conciencia clara de quiénes somos y lo que hemos pasado, para a partir de ello poder generar una sensibilización con todo este proceso que hemos vivido, ¿sí? Y en torno a la historia. Y se viene trabajando desde el Ministerio de Cultura en un ejercicio justamente de poder divulgar, sensibilizar en torno a la historia. Y el Año de la Libertad justamente logra ese objetivo con acciones muy puntuales, como lo ha mencionado el señor director de Poblaciones del Ministerio de Cultura, el doctor Luis Alberto Sevillano. También poder tener, hilar, tejer la palabra, pero también la palabra y los hechos en torno a la red de sitios de memorias que deben justamente permitir contar esa historia sobre la diáspora africana, ¿sí? Y del sentir, el vivir que hay en ellos para pasar desde lo que se considera como unos simples monumentos o monumentos para contar eso que hay detrás y la importancia que tiene para las comunidades. Es así como hemos llegado al final de este espacio y queremos antes de despedirnos darle la palabra al doctor Luis Alberto Sevillano para que se dirija a toda la audiencia y pueda despedirse. No, muchas gracias a ti, José, que veo que en este primer ejercicio de moderación, pues lo has hecho muy bien, te felicito. Pero sobre todo muchas gracias a la Filbo, a esta Filbo virtual que nos permite llevar estos temas, digamos, a todo el país, que nos permite tener una mayor cobertura. Muchas gracias a nuestra muy querida Marisabel por siempre estar generando estos momentos de reflexión y de compartir su conocimiento, pero siempre poner allí presente que los niños y las niñas requieren tener un esfuerzo mayúsculo. Y por supuesto, muchas gracias a la articulación que tenemos internamente en el Ministerio, con el Grupo de Literatura y con las distintas direcciones que nos permiten hoy hablar y decir que estamos conmemorando los 170 años de abolición de la esclavización en Colombia con un año dedicado exclusivamente a repensarnos, a reflexionar, a compartir, a construir todos los temas que presenten, que muestren, que ayuden al reconocimiento de los pueblos negros, afrocolombianos, rosarios y palenqueros. Ese aporte protagónico en la construcción de nación. Entonces, pues nada, de mi parte, muchas gracias por el espacio y espero que lo hayan disfrutado. Gracias a usted, maestra. Muchísimas gracias. Nos resta solamente poner el reloj y decirnos, sigamos trabajando de manera intensa. Esto es 7/24, como siempre lo hemos hecho. Y bueno, siempre cobijarnos con estas mantas que de arriba nos vienen y decirles gracias porque nos han dejado también aportar en el océano de tareas, de actividades y de agendas que este tema tiene. Muchas gracias al Ministerio y a todas las demás instancias que se articulan para que estas conversaciones sean posibles. Gracias, maestra. Y es así como les extendemos las gracias a todas las personas que se conectaron a este espacio donde se abordó el conversatorio sobre los 170 años de la abolición de la esclavitud a través del Año de la Libertad. Así que un fuerte abrazo para todos y que tengan un feliz día. Recuerde que les acompañó José Camilo Pimienta en la moderación. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.